Presidente. Se encuentra con nosotros don Jorge Montero, Ministro de Energía y Minas, con quien vamos a conversar justamente sobre ese tema. ¿Cómo es que el gobierno ahora asume, digamos, este compromiso, que es un compromiso con Cajamarca, que creo que es definitivamente, digamos, importante para nosotros porque es una expectativa de muchos años? Señor Ministro, muy buenas noches, bienvenido a Cajamarca, bienvenido al programa. Buenas noches, Luis Megu, gracias por recibirme en Puntos de Vista. Un saludo cordial a toda tu teleaudiencia, con mucho gusto para conversar. Sí, había hecho un preámbulo, el día de hoy se firmó un compromiso, digamos, no sé si el contrato todavía no, entiendo que es el compromiso de Newmont Yanacocha de asumir los costos que implica, no sé si la reformulación del expediente técnico, eso tendríamos que saberlo, complementar el expediente técnico ya realizado sobre el cual se gastaron 13 millones de soles o hacer un expediente técnico nuevo. No sé cuál es el compromiso. Usted infórmenos, señor ministro. Mire, efectivamente esta mañana con participación del ministro Ángel Manero, ministro del Midagri, con participación de nuestro alcalde provincial y otras autoridades y la empresa Newmont Yanacocha, y la empresa que ha ganado la licitación, se realizó una ceremonia. Efectivamente, esta empresa ahora va a reformular en el transcurso de 9 meses, va a reelaborar el expediente técnico para la represa de Chonta. Es un proyecto sumamente importante, no solamente le ofrece agua de calidad a Cajamarca, cuya población, 40% de la población de esta gran ciudad todavía sufre cortes diarios en el consumo, por sectores, sí, lógicamente. Por sectores en el consumo de agua. 40% no es poca gente, son más o menos 100.000 personas que todavía no tienen un servicio completo. Chonta podría ofrecer una gran cantidad de agua para regularizar el servicio, pero también hay agua suficiente para 7.600 productores agropecuarios e incluso puede generar hasta 3 megavatios de potencia para coadyuvar a la electrificación rural de las cercanías de la represa. Y además los usos turísticos y los usos ecosistémicos que eso significa. Entonces es una obra muy importante. Efectivamente hubo un expediente técnico fallido, eso fue una estafa lo que en realidad sucedió. Sí, es verdad. Esa es la palabra correcta, pero ahora con una inversión importante de $2 millones que los ha ofrecido la empresa minera Newmont Yanacocha, la consultora internacional va a reformular completamente el proyecto de manera tal de que pueda pasar a construcción este mismo año o a principios del próximo año. Bueno, justamente esa es la preocupación. Si es que este proyecto se va a reformular, por eso era la pregunta que creo que es importante y a partir de ello es que se puede ejecutar un proyecto como el de la presa del Chonta, porque como usted lo ha dicho, fue una estafa ese expediente técnico y yo tengo que decirlo abiertamente, acá no se conversa de eso, yo lo conozco. Ese expediente técnico se hizo a través de una empresa del señor José Manuel Hernández, que ahora está implicado en el caso del señor Vizcarra. Pero bueno, en ese aspecto, y yendo a la formalidad, si nos han estafado porque se gastaron 13 millones de soles, $2 millones, que más o menos son 8 millones de soles, ¿podría alcanzar por una reformulación total? ¿Qué es lo que nos va a dar luces para decir que vamos a tener un expediente técnico acorde a lo que se necesita? Porque a partir de ello es lo que conoceremos en cuanto al tema del costo y los beneficios que va a dar esta presa. Claro, yo no tengo los detalles de los términos de referencia. Seguramente que el ministro del Midagri, mi colega y amigo Ángel Manero, debe tener todos los detalles, pero sí he tenido la información de que este expediente técnico que se va a formular en los próximos 9 meses sí da las garantías, evidentemente da las garantías para que Cajamarca pueda iniciar en un esquema de obras por impuestos la construcción de la represa de Chonta, sin duda alguna. ¿Es posible que se haga una obra por obras por impuestos teniendo en cuenta la magnitud, señor ministro? Me refiero a que
esta presa podría costar entre 600 o 700 millones de soles. ¿Alcanza el tiempo para poder presupuestar su inicio en el año 2026? Escuché al ministro Manero diciendo de que en el primer semestre podría darse inicio a esta ejecución de obra. ¿No estamos siendo muy ambiciosos teniendo en cuenta la magnitud presupuestal que esto tiene? Mire, Luis, este gobierno es ambicioso. Es un gobierno que el año pasado, en el 2024, ha tenido una ejecución presupuestal del 96%, una ejecución presupuestal promedio, global, del 96%. Un gobierno que ha logrado un crecimiento de 3.2%, sacando al Perú de la recesión del año 2022, con una inflación inferior al 2%, con unas reservas internacionales de 85.000 millones de dólares, récord histórico, y con una, vuelvo a repetir, una ejecución presupuestal realmente notable. Entonces sí, pues es un gobierno ambicioso, es un gobierno con un gabinete muy unido, muy trabajador, infatigable. Entonces yo sí que creo... el gobierno no lo entienden tanto, o sea, más estamos inmiscuidos en temas de escándalos, denuncias. Sí. ¿Considera usted ese tema? Sí, totalmente. Yo pienso de que estamos perdiendo el tiempo atacando a un gobierno que está trabajando muchísimo en todo orden de cosas para dejar en el tiempo político que tenemos aún por delante, dejar un Perú mejor que el que recibimos, que fue un Perú en una crisis profunda política, en una recesión económica, y se está trabajando intensamente, y se lo digo yo, que como un testigo y como testimonio de lo que le estoy diciendo. Así es. Perfecto, señor ministro. Aspiramos a que así sea. Sí. A que el primer semestre del próximo año Cajamarca esté poniendo la primera piedra de una presa cuya construcción probablemente dure entre 5 a 6 años, más o menos. Probablemente. Sí, y yo creo que en un esquema de obras por impuestos, en ese mismo periodo de tiempo, se puede pagar sin ninguna duda. Y creo que Cajamarca lo merece. Perfecto. Cajamarca merece tener la presa de Chonta, que le va a hacer mucho bien a toda Cajamarca. Bien, entremos al tema que corresponde directamente a su cartera, y es el tema de la minería. Sí, claro, con mucho gusto. No podemos ser tan optimistas, señor ministro, cuando tengo la declaración allí, no sé si la podemos ver, del gerente de Yanacocha, de Newmont Yanacocha, que ha dicho el día de hoy que, por ejemplo, el proyecto Yanacocha Sulfuros ha salido de la cartera de la empresa. No tenemos el proyecto Conga. Entiendo que otros proyectos a nivel nacional podrían estar ejecutándose, dándose, sí, y se están viabilizando. Sí. Pero el canon minero se reparte de acuerdo al lugar donde se producen los minerales. Así es. El proyecto Michiquillay entiendo que se había trasladado al año 2032. Dicen que empieza en el 27, después de 30 años, creo, de estar buscando que se ejecute este proyecto. ¿Qué nos espera a los cajamarquinos con los proyectos mineros? Yanacocha ya se va. A ver, se lo voy a explicar. A ver, por favor. Para eso estamos acá. ¿Sí? Para eso estamos acá. Así, en clave ministro, le voy a explicar un poquito cómo veo yo las cosas. Cajamarca tiene una cartera de proyectos mineros de la mayor importancia. Es la región con mayor cantidad de proyectos mineros en todo el Perú, con un monto de inversión estimada en 18.000 millones de dólares. Estamos hablando del proyecto Yanacocha Sulfuros, al que usted ha hecho referencia. Estamos hablando del proyecto Galeno, que tiene Lumina Copper, que es una subsidiaria de MMG, una empresa minera de capitales chinos. Estamos hablando del proyecto Michiquillay de Southern Peru Copper Corporation, y estamos hablando de el proyecto de La Granja, cuyo titular es Río Tinto y un asociado. Esos 4 proyectos podrían sumar 1 millón de toneladas métricas finas de cobre al año y pasar a llevar al Perú a los 4 millones de toneladas al año de producción de cobre. Sí, por eso es lo que usted ha dicho, Cajamarca puede ser el primer productor de cobre en el Perú. Sí, y lo reitero y te agradezco mucho, Luis, que me lo menciones. Cajamarca puede ser el primer productor de cobre
del Perú, la región de mayor producción de cobre en el Perú. Y cuando eso suceda, el Perú será nuevamente el segundo productor de cobre más importante del mundo. Lo que estoy diciendo es que Cajamarca puede poner al Perú nuevamente en la posición número 2 en el mundo entero como productores de cobre. El metal estratégico por excelencia para el cambio de la matriz energética mundial, para las renovables. Sí, perfecto. Entonces, el rol que tiene Cajamarca para beneficiar, fortalecer, impulsar la economía peruana y su futuro es impresionante. Pero, señor ministro, yo entiendo usted es optimista, yo también quiero ser optimista, pero dicen que el pesimista es el optimista bien informado, lo escuché por ahí. El día de hoy, Darío Segarra de Newmont Yanacocha dice que sulfuros no va. Ha salido de la cartera de manera indefinida porque económicamente no le es rentable. El proyecto Galeno es un proyecto que se encuentra al costado de Conga, que es un proyecto que está paralizado, y Galeno paralizó sus operaciones en el conflicto Conga del 11-12, más o menos. Y no sé si es que puedan tener por allí la posibilidad de reactivar Galeno, porque está prácticamente en la zona de conflicto. El proyecto Michiquillay, soy optimista, más optimista allí, en el sentido de que se ha anunciado su inicio en el año 32, se ha avanzado 5 años, dicen que es en el 27-28. Los otros proyectos que usted ha mencionado me parece que son menores. ¿Usted es optimista con toda esta problemática que tenemos? Sí. Pero usted lo anuncia y es como si fuera para hoy, para allá. Sí. Y yo considero que esto podría darse en 15 años. Sería una muy mala noticia seguir pensando que los proyectos mineros de gran envergadura en Cajamarca no se pueden realizar o se van a realizar en 15 o 20 años más, después de los 30 que ya pasaron. Sería algo inexplicable. Le voy a explicar qué es lo que sucede. ¿O cuál es la estrategia? Sí, a ver. En primer lugar, Yanacocha Sulfuros es un proyecto minero que ha salido de la relación de proyectos priorizados, pero así como salen las cosas ingresan con la misma rapidez, o sea que eso no le preocupe mucho. Eso depende de un buró de gerentes y financieros que deciden bajarse un proyecto hoy día y de repente en 2 años lo vuelven a poner en la lista. Así de fácil es. No es nada, digamos, no está escrito en piedra. Es algo que puede cambiar fácilmente. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Yanacocha, Newmont está haciendo un cierre de minas, de la mina de oro. De la mina de oro, año claro. 1993. Exacto. Está invirtiendo $2.000 millones y en 2 plantas. Yo he estado ayer toda la mañana y la mitad de la tarde con ellos. 2 plantas para el procesamiento de aguas mineras de contacto que están acidificadas. 2 plantas gigantescas que son capaces de procesar 7.700, escúchelo bien, señor Mego, 7.700 metros cúbicos por hora. Es un río. Perfecto. Es un río. Forma parte del compromiso del cierre. Sí, y esa agua regresa a 4 quebradas que alimentan 4 cuencas distintas y también la de Cajamarca. Eso es muy interesante. Esas obras por $2.000 millones comienzan este año. Esto implica, tiene un impacto en el empleo local, tiene un impacto en la maquinaria local, tiene un impacto en los negocios y en las cosas y en los negocios que se hacen en Cajamarca. Eso nos parece positivo. Eso es tremendamente positivo. Claro. Ahora, no solamente es el cierre del agua, con una transformación de 7.700 metros cúbicos por hora. Es una cosa realmente pocas veces vistas en el mundo. Perfecto. Sino que también está la rehabilitación de los suelos. Son casi 3.000 hectáreas de suelos, de los cuales 1.000 están ya en proceso de rehabilitación. Yo he exigido desde este programa, modesto, como usted puede ver, que Yanacocha empiece a enseñarnos su cierre de minas, porque su primer frente, que me parece que fue Carachú en el año 93, le cuento que yo estuve allí cuando Fujimori salió con la barra de ore. Hace muchos años. Hace muchos años, o sea, no soy tan joven como parezco, aunque ya no lo parezco tanto. Entonces,
pero Yanacocha no se ha encargado de difundir justamente el cierre de cada uno de sus frentes de trabajo, que forma parte, creo yo, de la responsabilidad de Yanacocha de buscar credibilidad en la población. Yo quiero preguntarles a ellos qué pasó con Carachugo, San José, Maquimaqui, todos esos frentes de trabajo, si están recuperándose, quisiéramos verlos, ¿no? Yo y creo si es que está que haciendo plantas de agua, quisiéramos verlo también. Yo creo que pronto habrán visitas a las zonas de cierre en la minera Yanacocha para que la prensa y la población pueda estar informada de la calidad de ese cierre de minas. Además han dejado digamos, puesto una fianza en el ministerio de una cantidad de dinero muy importante para garantizar su cierre. Exacto, de los fideicomisos. ¿Así es? ¿Cómo van a funcionar los fideicomisos? De repente, Darío creo que sí estaba todavía, lo conocí cuando estaba trabajando recién en la minera, pero creo que los más antiguos de la minera no conocen que se ofreció un fideicomiso justamente para el cierre de minas. ¿Cómo va a trabajarse ese tema? Ese fideicomiso ya existe, ha sido entregado en el mes de enero de este año, hace muy poquito tiempo. Es un fideicomiso conforme a ley que realmente cubre cualquier eventualidad que pueda suceder en el proceso de cierre de mina progresivo y final de lo que fue la mina de oro. Lo que entiendo yo puede suceder y va a suceder es que cuando este cierre esté avanzado, maduro, yo creo que la empresa va a tomar la decisión, es muy posible que la empresa tome la decisión de comenzar con el proyecto del cobre. Me da la impresión que no quieren mezclar las dos cosas, sino quieren terminar un cierre para decirle a Cajamarca, oye, yo estoy cumpliendo con Cajamarca, estoy cumpliendo con el agua, estoy cumpliendo con el suelo. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese cierre, señor ministro? Este cierre puede durar, bueno, los cierres suelen durar, digamos, pueden durar una década para que los componentes alcancen su estabilidad físico-química. Ese es un tema muy técnico. Sí, sí, sí. Pero digamos, las obras propiamente dicha del cierre pueden tomar 3 o 4 años. Y yo creo que ese es el tiempo que va a tomarse Newmont Yanacocha para decidir poner en marcha el proyecto del cobre. Descuide, Luis, es imposible que una empresa minera con una mina de cobre del tamaño de Yanacocha Sulfuros deje ese proyecto de lado. Deje ese proyecto de lado indefinidamente cuando la demanda del cobre supera ampliamente la oferta y conforme pasen los años el déficit va a ser mayor. Es imposible que no lo trabajen. Perfecto, señor. Eso no va a pasar. Yo sé que usted conversa con Darío y dígale pues que no nos dé malas noticias en todo caso que no sea tan especulador en el... Yo quisiera escuchar sus declaraciones, creo que están en las redes, pero él dice que se ha sacado el proyecto, primero se aplazó 2 años y luego de los 2 años dijeron, no, 2 años más. Y ahora están pasando los 2 años y dicen, no, ya salió el proyecto de la cartera. Entonces, mire, Darío, nos estás haciendo un poco, hermano, pesimistas en el tema. A ver, no, la empresa minera puede tomar la decisión de sacar y poner lo que le parezca conveniente en el momento que le parezca conveniente, pero vuelvo a decir, si no les es rentable, señor ministro, no va. Ese tipo de decisiones no están escritas en piedra, vuelvo a repetir, son decisiones que pueden cambiarse de acuerdo a la coyuntura. Y yo diría que más que un problema de rentabilidad, es un problema de, digamos, hay algunas dificultades que la empresa minera está viendo y que de alguna manera no son, digamos, muy alentadoras. La lentitud en los trámites y en los permisos, eso es una responsabilidad nuestra, no es una responsabilidad de la empresa. Nosotros estamos viendo de impulsar una simplificación y un procedimiento más rápido, sin vulnerar ninguna seguridad, por supuesto. Para que no se tengan que esperar tantos años. Y por otro lado, el tema social, y a eso me quiero referir. Sí, perfecto. Cajamarca tiene todo el derecho, y debería hacerlo, de sentarse a meditar, evaluar, pensar y discutir de una manera técnica y de una manera estratégica y de una manera política el uso futuro de sus recursos minerales. Los tiene. Puede que a muchas personas no les gusta. Está bien, en una democracia podemos ser divergentes. Eso es parte de la práctica de cualquier democracia civilizada. Por supuesto. Pero si tienen los recursos, si Cajamarca está dotada de fuentes de yacimientos minerales de gran potencia y valor, lo tiene que pensar.
Mi invitación y mi invocación a las fuerzas vivas de Cajamarca, la academia, la industria, los sectores de los distintos negocios, las cámaras, los frentes de defensa, las autoridades locales, las rondas, las comunidades, deben sentarse y meditar sobre qué tipo de minería es la que queremos en Cajamarca, porque tenemos los recursos, hemos sido bendecidos con esa capacidad y hay que pensar seriamente en cómo ponerlos en valor. ¿Cuáles son las condiciones para ponerlos en valor? ¿Qué necesita Cajamarca y la población de Cajamarca para poner esos recursos en valor? En manos de empresas responsables, en manos de empresas que sean capaces de cumplir con sus deberes sociales y ambientales con esmero. Me parece perfecto, señor ministro. Lo que usted acaba de decir también lo digo yo. Me imagino. El asunto es que en Cajamarca, y lo digo directamente a la Cámara, es que tenemos un gran problema. Los políticos, lo he dicho siempre, se mueren de miedo de hablar de minería. Están, creo yo, inmersos en sus preocupaciones y ambiciones políticas, pero no se ponen a conversar sobre temas de minería. Sobre qué debe ir y qué no debe ir. Si Conga debe ir o no debe ir. El cálculo político es tremendo. Mientras tanto, y aquí vamos a entrar al otro tema, señor ministro, la minería ilegal nos está ganando sobremanera. Conga se está explotando, pero de manera ilegal. El proyecto Colpayo, que lo teníamos acá muy cerca en exploración, ya se cerró por justamente el activismo antiminero que existe en Cajamarca. ¿Por qué? Porque las autoridades no hacen lo que usted dice, no se juntan, se ponen a discutir, la academia se esconde, la universidad me refiero, y no discutimos los temas grandes de Cajamarca. Ese es un gran problema. Un gran problema. Pero yo creo que es un problema que se puede revertir y yo quiero aprovechar la oportunidad generosa que usted me da sí, por supuesto, para invitar, a ver, Cajamarca puede poner en movimiento el gran corredor minero del norte del Perú, con una producción de 1 millón de toneladas métricas finas de cobre al año, que significan un canon gigantesco para Cajamarca. Ese corredor minero del norte del Perú nace en Cajamarca y es cajamarquino. Nosotros desde el Ministerio, y lo digo con orgullo, estamos promoviendo concertaciones con las principales empresas mineras cajamarquinas para dialogar sobre la posibilidad de trabajar juntos una propuesta técnica para las autoridades y la población de Cajamarca. Una propuesta técnica solvente, robusta, transparente, que podamos presentarle en algún momento. Esto no va a ser rápido porque este es un proceso técnicamente muy complejo. Podamos presentarle a las autoridades electas de Cajamarca y a su población con mucho respeto, con mucha transparencia y sin apuros, pero con los números, con las ventajas y con las salvaguardas que se tienen que tomar para que Cajamarca siga un desarrollo sostenible importante. ¿Por qué? Porque Cajamarca es minera, pero no solamente es minera. Sí, Cajamarca también es agroexportadora, también es forestal, también es turística, también es cultural, también es agrícola. Cajamarca es muchas cosas. Tiene que poner en valor sus valores y sus recursos buscando el equilibrio y buscando las mejores vías de desarrollo, en mi opinión. Sí, tiene unos minutitos más. Los que usted quiera. Perfecto. Entiendo las buenas intenciones, pero yo le comento algo. Hubo el conflicto en el año 11 y 12, el proyecto Conga se paralizó, pero yo vengo denunciando la existencia de minería ilegal desde el año 2023, donde me decían que un grupo de personas estaban explotando Conga. Hoy eso ha crecido significativamente porque parece que hay una inacción del gobierno, del Estado. Son más de 6.000 a 8.000 personas que están trabajando en la zona de Conga, zona de Sorochuco, bajan camiones cargados, el otro día los ponché en la policía, ¿no?, con una cantidad importante de mineral cuyo costo en la venta que ellos tienen alcanza los 300.000 soles. La mayoría no tiene reinfo, que no sirve el reinfo en esa zona porque presentan un reinfo ante la policía que le corresponde a otras zonas, a otros lugares, y la policía estaría cobrando 2.000 soles por camión para dejarlos pasar, transitar libremente. Esa es la denuncia que tengo. Habría que corroborarla. ¿Qué hacemos ante esto? Pareciera que el gobierno no tiene una política clara para frenar esto,
Porque entendamos que la presidenta Boluarte está desde el año 22, me parece, desde diciembre. Y esto viene hace algunos años atrás. Mucho antes. Parece que no hay ningún tipo de acción. ¿Usted qué me puede decir? A ver, la minería ilegal es una actividad delictiva. Sí, lógicamente. Y corresponde al Ministerio del Interior, jueces, fiscales, Policía Nacional, la interdicción y la persecución de este tipo de delitos. Los mineros ilegales no son administrados del Ministerio de Energía y Minas, no los conocemos, no está dentro de nuestras competencias buscarlos y perseguirlos y encarcelarlos, eso no hace el MINEM, no es nuestra competencia. ¿De quién es de la policía y la fiscalía? Claro, porque como están cometiendo un delito, ellos ya están en manos del Ministerio del Interior y de fiscales y policías. Pero sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas sí puede de alguna manera facilitar condiciones para que la minería ilegal se reduzca a su mínima expresión. ¿Cuáles son esas condiciones? La formalización minera. Le voy a explicar, esto es muy largo, pero se lo quiero explicar rapidito. La formalización minera, en el año, digamos, la ley de minería que rige actualmente es del año 2002, totalmente anacrónica. La minería a pequeña escala nació, digamos, en el Perú en el año 1942, cuando se formó el Banco Minero, que empezó a capacitar a la gente en la minería a pequeña escala. El Banco Minero cierra en el año 1993 por distintas razones y los mineros a pequeña escala quedaron abandonados a su suerte, sin incentivos de ningún tipo, al margen de todo apoyo y de toda asistencia. Muy distinto a los otros subsectores de la minería que sí tienen incentivos, que sí tienen seguridades, salvaguardas y todo lo demás, y por eso invierte. Pero el pequeño minero quedó marginado. Se crea el REINFO en el año 2017 como una vía extraordinaria de formalización y resulta que no formaliza, que no logra formalizar y después no solamente no tiene éxito en su meta de formalizar, sino que algunas personas con REINFOs, digamos REINFOs que los utilizan mal, permiten que la minería ilegal ingrese al circuito formal oro negro a través de un REINFO que lo usan con esos fines. Entonces actualmente lo que tenemos es un REINFO que no formaliza y que ha sido, digamos, perforado por la ilegalidad que lo utiliza, instrumentaliza para meter el oro negro en los circuitos comerciales formales. El REINFO tiene que cambiar. El sistema de formalización tiene que cambiar y lo tenemos clarísimo. Le digo en breve de qué se trata. Se trata de pasar de una formalización de papeles a una formalización con incentivos. Perfecto. Y la formalización con incentivos significa de que el pequeño minero y minero artesanal que está en vías de formalización debe pasar a una nueva estrategia de formalización con incentivos. A esa nueva estrategia de formalización con incentivos nosotros le llamamos el fondo minero de la pequeña minería y minería artesanal. Ese tránsito de un REINFO, ser una persona que tiene un REINFO a ser una persona en, digamos, en un proceso de formalización en un fondo minero que le permite esa formalización y que le permite los beneficios que le interesan al pequeño minero. Ese tránsito lo tenemos bien definido, tiene que haber fiscalización de campo, tienen que hacerse higafones correctivos y preventivos. ¿De qué depende el inicio del trabajo de esto? Por lo menos en Cajamarca. ¿De qué depende? Mire usted, la ley, lo que indica la ley del 27 de diciembre del 2024, lo que indica es que las competencias de formalización pasan al gobierno central. Entonces, al ministerio. Al ministerio. Entonces, el ministerio va a implementar fiscalizaciones de campo, asistencia para la formulación de higafones correctivos y preventivos, las declaraciones de producción fiscalizadas en campo, expedientes, el RUC de tercera categoría activo, expedientes técnicos para el minado, expedientes técnicos para el cierre, los contratos. Estamos analizando la problemática del contrato para explotar y la problemática del contrato para ingresar a superficie. Todo eso se está evaluando
para poderle dar mayor velocidad, para poderle dar una mayor simplificación y pragmatismo. Pero lo interesante es que cuando el minero a pequeña escala se formaliza, cumple con todos estos requisitos básicos y fundamentales, ingresa al fondo minero, es miembro del fondo minero de la pequeña minería y minería artesanal. Un fondo privado con participación minoritaria del Estado, con un capital semilla que se activa en la medida en que se van logrando ciertas metas de buena gobernanza. Y este fondo privado se alimenta y se financia ¿con qué? Con el autogravamen. Nosotros hemos calculado que si el pequeño minero se grava 0.5%, ese fondo tendría 50 millones de dólares al año para inversiones. ¿Y cuáles son los 3 incentivos? Y con esto acabo. Líneas de financiamiento. Articulación con el sistema financiero privado para abrir líneas de financiamiento preferentes para el pequeño minero que ahora no las tiene y se tiene que financiar con dinero, ya sabe usted de qué. Sí. Líneas de financiamiento, pero ¿financiamiento para qué? Para que mejoren sus procesos productivos. ¿Para qué? Para que mejoren lo que a ellos les interesa, que es la recuperación del oro. Con la misma voladura, con un mejor proceso productivo, pueden ganar 20 o 30% más. Y el último gran incentivo es la comercialización. El mismo fondo puede comprar y comercializar el propio oro que ellos producen. Otras empresas especializadas pueden comprar ese oro, un oro trazado que puede ser vendido a empresas extranjeras que comercializan el oro de cara al cliente final a otros precios. Y el último gran beneficio, señor Luis Mego, es la ciudadanía. Dejar de ser una persona perseguida y sospechosa de todos los males a ser un ciudadano digno, con un DNI respetado. Perfecto. Correcto, me parece muy bien. Pero ese está el minero que en este momento estaría haciendo minería en zonas que son permitidas a nivel de minería artesanal. Pero ¿qué hacemos los que están trabajando en zonas que son concesionadas? Yo le dije a Darío eso hace 2 años. Están trabajando en Conga. Y me dijo, no es un tema mío, pero denuncia la usurpación. Pero no, que la prensa lo diga y que lo diga el Estado. Eso me dijo Darío. Pero bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Hacemos que las empresas también se involucren en este tema? Necesariamente. Las empresas se tienen que involucrar en un proceso de diálogo y concertación de negocios con las operaciones mineras a pequeña escala que se encuentran laborando en algunas áreas concesionadas y tienen que iniciar un diálogo que debe terminar en un contrato de explotación formal. El Estado puede acompañar ese proceso para facilitarlo, sin duda alguna. Perfecto. Y no solamente el contrato de explotación, sino también el contrato para el acceso a superficie, porque hay comunidades campesinas que dicen en la superficie, bloquean cualquier tipo de ingreso porque es su territorio y ellos fácilmente no lo van a negociar o lo van a facilitar. Entonces hay 2 tipos de contratos, superficie y explotación, que son claves y los estamos mirando y los estamos analizando porque son las piezas maestras. Pero lo que sí le digo, señor Mego, y para acabar de una vez con este tema fundamental, vamos a inspeccionar concesiones mineras, así como vamos a inspeccionar las coordenadas de los reinfos y coordenada que no existe, reinfo excluido, coordenada de donde no se puede producir lo que dicen que producen, excluido. También vamos a visitar concesiones mineras y si nosotros encontramos en una concesión minera a un titular que tiene pequeños mineros trabajando sin contrato, sin seguridad y sin nada, y los tiene prácticamente esclavizados, pagando lo que quieren, sí, esa concesión revierta al Estado inmediatamente porque no estaría cumpliendo con los fines y propósitos con lo que fue concedida. Sí, porque estamos preocupados. Hay gente que está explotando a sus hermanos. Lo conocemos acá. Y es increíble, señor ministro. Sin ninguna seguridad y sin ningún contrato. No, es increíble que esté pasando. Yo conozco que hay 6 muchachos que han muerto en la zona de Sorochuco y los ilegales vienen a la morgue y les ofrecen 100.000 soles a la familia para que se calle. Ha bajado el costo, según la información que tengo. De la persona que me dijo están cobrando 2.000 soles la policía por dejar pasar camiones. Ha bajado 80.000 soles. A cada muerto que existe son 80.000 soles de indemnización. Eso no puede seguir ocurriendo. Finalmente, señor ministro, yo quisiera que recalque 2 aspectos importantes. Si Cajamarca se pone en las pilas a nivel de autoridades, sean del color político que sean, se ponen a conversar sobre la potencialidad que tiene esta región. Inmensa. Por supuesto. Y déjense del temor, pues, ¿no? Del cálculo político, que sabemos que existe, ese cálculo político. Y se lo digo a todas las autoridades acá, nadie conversa sobre el potencial
minero de Cajamarca porque tienen miedo de perder votos. Y lo otro, eso es importante, y llámenles la atención públicamente, atendiendo a que si Cajamarca se pone en las pilas podemos ser una región más emergente y salir del hoyo, porque estamos con los niveles de pobreza más altos en nuestro país. Sí, yo estoy conversando, en mi posición de ministro, tengo un diálogo permanente con muchos congresistas de la Comisión de Energía y Minas y de otras comisiones, y también tengo diálogo con algunas autoridades locales de Cajamarca, de distintos tipos, y sí estoy notando un cambio. Sí estoy notando un cambio en la actitud hacia la minería, un cambio más pragmático respecto al futuro. Están tan preocupados como usted y como yo por el futuro de Cajamarca, que además, lo debo decir, cuando nosotros estamos hoy en un Perú de 33 millones de habitantes, la población estacionaria va a llegar a 45 millones de habitantes en el Perú, y Cajamarca pasa de 1,5 millones a largos 2 millones de habitantes. Necesitamos nuevos negocios, necesitamos nuevas industrias, necesitamos mucho capital para que esa gente, el nuevo cajamarquino, el joven cajamarquino, tenga empleo, tenga empresa, tenga educación, tenga salud. Eso tiene que salir de los recursos naturales, de la industrialización de los recursos naturales, de los servicios, del cierre de brechas, del cierre del déficit de infraestructura. Se necesita poner en valor nuestros recursos para construir un nuevo Perú y una nueva Cajamarca para lo que se viene, que es un país de 45 millones de habitantes y que es una Cajamarca de más de 2 millones de habitantes. En eso debemos pensar. Mientras más tiempo perdamos, las cosas van a ser más complicadas. Tenemos los recursos, pongámonos a pensar seriamente en eso. Muchísimas gracias, señor ministro, por haber venido a este programa, a este humilde programa. Y que nos complace sobremanera porque he podido preguntarle los temas que a mí particularmente me preocupan como cajamarquino y decir que es necesario un cambio urgente. Y ojalá se logre en este periodo que queda de este gobierno y se continúe en el siguiente. Como Ministerio de Energía y Minas y como Ministro de Energía y Minas nos comprometemos a establecer todos los diálogos que sean necesarios para la pequeña minería, para la mediana y la gran minería, para discutir y revisar criterios, puntos de vista, propuestas técnicas para realmente destrabar el desarrollo del Perú desde el punto de vista de las extractivas y el desarrollo de Cajamarca, muy en particular por la cantidad importante de recursos naturales que tiene. Muchas gracias, muy amable. Señor Mego. Voy a hacer una pausa, me he explayado en el tiempo porque creo que es importante tocar estos temas. El switcher está entretenido, creo. Es importante tocar esto y espero que el ministro no sea la primera vez que venga. Si viene por acá, dése una vueltita para seguir conversando. Siempre. Perfecto. Voy a la pausa, regreso. Señor Mego, muchísimas gracias.